Estamos, hoy día vamos a terminar el último capítulo, el capítulo 15, perdón, de Romanos. Y vamos a recordar que el capítulo 14 decía de relación con la unidad del cuerpo. Y el capítulo 14 hablaba de la debilidad de los débiles en la fe. Entendiendo este concepto de los débiles en la fe, no se olviden en situaciones secundarias, no en situaciones de carácter doctrinal. ¿Ya? No en situaciones de carácter doctrinal. Por eso es que es importante recordar que todo el capítulo 14 y la primera parte del capítulo 15, el apóstol Pablo lo utiliza para establecer justamente este concepto de que nosotros podamos tener entre nosotros un buen trato, ¿ya? Un trato cordial, un trato amoroso, independiente de si nosotros tenemos un conocimiento profundo o no de nuestro hermano o de nuestra hermana. Situación que es muy probable que sea así. Nosotros en un número de 300 personas ya estamos diciendo que es muy poco lo que podemos tener de cercanía desde el punto de vista de poder conocernos más profundamente. Ahora, siempre se hacen intentos, el paseo, todo esto, pero ustedes saben que resulta siempre bastante imposible que se logre eso, que además es una situación que no es una meta, no es una meta. El tema es que nosotros sepamos, como hermanos, tener siempre esa actitud de bondad hacia el otro, entendiendo que cuando en el versículo 2, ¿no es cierto?, de Romanos 15:2 dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Este agradar en lo que es bueno para edificación nunca es ceder en lo doctrinal. Por el contrario, Gálatas, para que nosotros tengamos el equilibrio, Gálatas 1:6 al 10 nos dice claramente, un pasaje que todos Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fíjense, el propósito es siempre perturbar. Estamos hablando de los débiles en la fe, ¿no es cierto? Perturbar a los hermanos más débiles probablemente, ¿no es cierto?, con situaciones que son de carácter secundaria y que se tratan de imponer como doctrinales. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Está claro? Porque dice Romanos, ese es el equilibrio. Romanos 15:2 dice que debemos agradar en todo lo que sea para edificación de los hermanos. Y alguien pudiese pensar que este concepto agradar se toma en términos general de hacer lo que sea con tal de que el otro se sienta bien. No importa si a lo mejor a ti te gusta, tú eres católico, ¿no es cierto? Y es otra manera de ver la fe, es otra manera de esto. Esa es como la parte gruesa, pero también pueden haber situaciones en la parte no tan gruesa, no tan gruesa. Muchas veces se dice que nosotros debemos aceptar tal o cual cosa, y quizás lo hemos hecho por mucho tiempo, y la verdad es que bíblicamente a lo mejor estamos cometiendo un error, y al cometer ese error de permisividad, hemos dejado que movimientos que son francamente heréticos se desarrollen en el tiempo por esta pseudo instancia de decir que algo es secundario. Me explico. La Biblia dice claramente, por ejemplo, el término, lo hemos revisado una y otra vez, el término del apóstol, ¿cierto? Cuando tú tienes movimientos que aseveran doctrinalmente y al nivel de la doctrina de Cristo, que hoy día hay apóstoles igual que los 12 apóstoles de Jesucristo, entonces ahí no estamos frente a una situación secundaria. Aunque se llamen hermanos, es una situación doctrinal. Y ya lo hemos explicado muchas veces. Entonces yo pongo, ¿no es cierto?, en duda
efectivamente la veracidad de el mensaje, porque cuando dicen no hay otro evangelio, no se está refiriendo solamente al hecho del mensaje de salvación. Todas esas iglesias hablan de Jesús. El tema cuando habla de evangelio el apóstol Pablo es como la suma de toda tu palabra, es la verdad. Entonces, importante eso, porque eso no es una situación secundaria. Cuando un movimiento que es muy grande, por ejemplo, como el movimiento adventista, establece que como parte de la doctrina hay que guardar el sábado obligatoriamente, entonces eso tampoco. ¿Por qué? Porque esto es estar bajo la ley, nosotros estamos bajo Cristo. No es que la ley se haya anulado, sino que Jesús lo cumplió. Ahora, nuestro reposo no es un día, es Jesús. Hemos entrado en el reposo de Jesús. Está bien si lo quieres hacer por tradición, por lo que sea, o porque te crees judío, o que no sé, por tu tatarabuelo era judío y quieres conservar, ya está bien, pero esto, imponerlo como una doctrina obligatoria, además, sumarlo al hecho de que alguien no es cristiano por esto, no es así. Por lo demás, lo he dicho yo hasta el cansancio, el día sábado no es la palabra es Shabbat, que significa reposo, y era el séptimo día judío. Nosotros no podemos decir el día sábado porque el día sábado de partida es Saturno. Lunes, Dios la luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno. Nosotros tenemos nombres de ídolos en nuestros días. Lo que dice es el séptimo día. Ahora, cuando la iglesia comenzó, la iglesia tomó por conducta, no por doctrina, por conducta, celebrar el primer día de la semana, a razón de la resurrección de Jesucristo. Y el primer día de la semana, en el caso nuestro, equivale al domingo. Y esa es la razón por la cual nosotros nos congregamos corporativamente el día domingo. Pero nuestro reposo no es un día, ¿ya? Es la persona de Jesucristo. Hemos entrado en el reposo de Dios. Por lo tanto, esos son aspectos que nosotros, por eso estamos hilando mucho más fino quizás de lo que habitualmente nosotros hilamos. Estamos acostumbrados, que de hecho incluso algunos no lo hacen así, es tan espantoso que muchos no lo hacen así y no tienen problemas en aceptar la herejía romana y considerarlo otra forma de cristianismo. Pero la verdad de las cosas es que cuando nosotros estamos pensando verdaderamente en lo que dice Gálatas, tenemos que pensar que la situación es mucho más profunda de la que nosotros creemos, ¿ya? De lo que nosotros creemos. Por eso el cristianismo bíblico debe sujetarse específicamente a la doctrina bíblica. Por cierto, que guardar el Shabbat está en la Biblia, pero por otro lado está también cómo es que Jesús no lo borra, lo absorbe, lo cumple. Y entonces nosotros hoy día, todos los días de la semana, tenemos reposo en el Señor. Y el día que tenemos es un día para congregar. La iglesia se reunía corporativamente el primer día de la semana. Ahora, si la iglesia quisiera reunirse el día martes, miércoles, jueves o cualquier otro día, no hay problema. Porque nosotros no estamos sujetos a un día. El mismo apóstol dice, ¿no es cierto?, que nadie te juzgue por comida, por días, por esto, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que puedes tener un movimiento de tal magnitud que establezca estos aspectos? Que prohíba comer cerdo, ¿no es cierto?, pero que no se circuncidan. Entonces, tienes una mezcla de cosas que toma algunos y deja otras. La señal del pacto no era ni el Shabbat ni el no comer cosas. La señal del pacto abrámico, que es al que aducen, es la circuncisión. Y no lo hacen. Entonces, cuidado con eso, porque algunos dicen son nuestros primos, son estos. Yo no sé qué es lo que son, pero hay errores doctrinales severos, ¿no es cierto?, sobre los cuales está establecido esto, y eso, en definitiva, no es tolerable, no es negociable. ¿Estamos? Por otro lado, dice Efesios 4, 2 al 6. Entonces, no agradamos tratando de torcer la doctrina o aceptar cosas que no están en la Escritura, o que si están en la Escritura están torcidas, con lo que dice Gálatas, y sin embargo, dice Efesios 4, 2 al 6, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. ¿Estamos? Entonces dice palabras bien importantes. Yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno la vocación con que fuiste llamado. ¿Cierto? Hay una vocación. Recuerden ustedes que existe la forma vocacional, cuando dicen, oh, esta persona tiene una vocación para esto. ¿Qué significa cuando una persona tiene una vocación para eso? ¿Cómo? Claro, ¿no es cierto? Que se identifica con eso, es como que le sale natural. Bueno, nuestra vocación a la que fuimos llamados, no, lea lo que sigue. Claro, esa es la vocación a la que nos llamaron. Si evangelizar es fácil, soportarnos requiere aspecto sobrenatural. Por eso es que nosotros tenemos que entender que todo lo que el Señor habla tiene que ver en relación a nosotros, más que con lo que hacemos, o lo que hacemos debe ser el resultado de lo que somos. La vocación a la que fuimos llamados es una vocación de amor sacrificial, de soportarnos 25, 50 años con todas nuestras mañas y tonteras, ¿no es cierto? Siendo hermanos y llegando juntos a la meta final, que es el cielo, donde gracias a Dios, el cuerpo glorificado, ya no hay problema, ni nada. ¿Ya? Pero en el intertanto tenemos que soportar. Ustedes me soportan a mí, yo lo soporto a ustedes, nos soportamos todos a nosotros, y así nos la llevamos. ¿No es cierto? Pero el que no le gusta y cree que esta cuestión es una especie de club deportivo o de sindicato social o de club social donde estamos por afinidad, se equivocó de lugar. Aquí la única afinidad que tenemos es la más grande, la sobrenatural, que es ser hijos de Dios. Y estamos llamados a amarnos sacrificialmente. Cuando se habla del amor de Dios, siempre es un amor sacrificial. En esto, dice el libro de Romanos, consiste el amor. No en que Él nos haya amado, no que nosotros le amamos, sino que Él nos amó primero, ¿no es cierto? Y se entregó por nosotros. O sea, la forma en que Cristo nos amó no es que del cielo nos lanzó rosas, ¿no es cierto? Ni que lloró por nuestro pecado en el sentido de que estaba en el cielo y no pudo dormir en el cielo y dijo, pucha, ¿qué voy a hacer con la humanidad? No, Él proactivamente se sacrificó. Ese es el amor con el cual la iglesia debe conducirse y ese es el amor más maravilloso que podemos dispensarnos unos a otros y ese es lo sobrenatural. Esa es la vocación a la que fuimos llamados. Ahora, dentro de esa vocación, por supuesto que Dios nos va a capacitar para hacer cosas. Él dice que nos prepara para toda buena obra que Él ya tiene de antemano preparada, dice 2 Timoteo. Pero el proceso más importante es la transformación interna, la transformación del carácter, no la actividad. Eso es la vocación a la que fuimos llamados. Lo demás son las actividades, como el evangelismo, como el enseñar, como todo eso que Dios nos ha encomendado. Pero lo más importante para Dios no es tanto lo que hacemos, porque muchos de nosotros no es mucho lo que vamos a hacer durante toda nuestra vida. ¿Qué podemos hacer por el Señor? Pero sí, por eso es que el foco más importante de Dios en nosotros es la transformación. Eso. Entonces, la vocación con que fuimos llamados es soportarnos. Ahí está. ¿Qué otra parte de la vocación? Solícito en guardar la unidad. Eso significa que es una prioridad. No es una cosa secundaria. Y por eso es que debemos pasar por alto las situaciones que puedan ser de carácter secundaria, que sean de carácter secundaria y que en definitiva puedan generar algún grado de división. Eso hoy día es una bandera de lucha, este pasaje que usa el movimiento ecuménico, pero eso es absolutamente herético. No puedo ser un cuerpo, no puedo ser uno con aquel que tiene un Jesús de otro evangelio, de otro mensaje. ¿Ya? De otro mensaje. Entonces, todo lo que pudiera imaginarse. Ahora, saltamos al capítulo, vamos a terminar el capítulo 15 y vamos a tomar desde el versículo 7
hasta el 33. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: Por tanto yo te confesaré entre los gentiles, y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: Alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: Alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: Estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar, y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Ya, entonces, esta segunda parte, que está dividida en dos secciones a la vez, habla la primera de cómo es que el Evangelio llega a los gentiles, y cómo es que esta llegada del Evangelio a los gentiles está descrita ya en el Antiguo Testamento, muy abundantemente, muy abundantemente. Entonces, lo importante de esto es entender u observar, mejor dicho, cómo es que Dios hace de maneras tan increíbles, tomando a el más avanzado de los fariseos, el más perseguidor de la iglesia, lo toma no solamente para predicar el Evangelio, sino que además llevárselo a los gentiles, que entendiendo nosotros un poquito la mente del judío ortodoxo, no del judío del ciudadano común. El judío ortodoxo es sumamente celoso y peyorativo con cualquiera que no lo sea, incluso con los propios judíos. El judío ortodoxo no mira con muy buenos ojos al judío no religioso. Con mayor razón hay un cierto desprecio hacia la persona que no es judía, en todo sentido, y que usan la palabra gentil, que viene de la palabra goin, que significa gentil o gente. ¿Ya? Siempre cuando en la Biblia se habla judíos y gentiles, el concepto gentiles implica cualquier otra persona de cualquier otra nacionalidad. ¿Ya? Sin embargo, Dios muestra
y bien abundantemente en todo el Antiguo Testamento que este evangelio no era exclusividad de los judíos. La exclusividad de los judíos constituía ¿en qué cosa? En el hecho de haber sido tomados, en el hecho de haber sido elegidos por Dios, en el hecho de haber sido los depositarios de la Biblia, en el hecho de que a través de ellos vendría el Mesías, pero no era el mensaje de Dios, por así decirlo, algo exclusivo para ellos, ¿ya? Y lo dice claramente en la Escritura. Ahora, los profetas del Antiguo Testamento, como por ejemplo, vamos a leer Amós del 9, 11 y 12. El profeta del Antiguo Testamento, obviamente que para él era un misterio cómo esto iba a ocurrir. La iglesia era un misterio. ¿Cómo es que judíos y gentiles iban a estar adorando al mismo Dios? En su mente estaba, este Dios, Yahvé, es el Dios de Israel. Eso es lo que decían. Y efectivamente, el Dios de Israel, pero no solo de Israel. ¿Ya? Eso es lo que ellos no entendían. Por eso es que ellos hablaban y para ellos esto era un misterio. La iglesia es el misterio que se devela en el Nuevo Testamento, de cómo es que judíos y gentiles iban a ser un solo pueblo. Dice Amós 9, 11 y 12. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Entonces él pensaba esto, pero en su mente decía todas las naciones, todos los goim, todos los que no son judíos también son parte de esto. Deuteronomio 32, 43, más atrás. Ese es un pasaje de Amós que habla del milenio, ¿no es cierto? Ellos no tenían ni idea de milenio, ni siquiera los escritores del Nuevo Testamento tampoco. Porque ¿quién habló del milenio? Juan, el último. Ya estaban todos en la presencia del Señor cuando se establece, ¿no es cierto?, la doctrina del milenio. Por lo tanto, incluso para Pablo era desconocido este concepto. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la tierra de su pueblo. ¿La expiación para? La tierra. Entonces, vamos a revisar estos que son algunos de los muchos pasajes de los cuales los fariseos tenían conocimiento, pero tenían un velo. ¿Ya? Ellos rechazaron a Jesús, rechazaron que el mensaje, que Jesús como profeta y como Mesías, fuera para todos, y no solamente para los judíos. Y nos vamos más atrás, en Génesis capítulo 12, versículo 3, cuando Dios llama a Abraham, y recuerden, cuando Dios llama a Abraham, Israel no existía. Abraham era un semita, y va a establecer el pacto abrámico con descendencia que vendría a través de su hijo y finalmente de su nieto, donde se formaría la nación de Israel. Génesis 12, 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti, dice, todas las naciones de la tierra. Serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Todavía no nacía Israel. Y estaba también dentro de eso, pero no era solo ellos, toda la nación de la tierra. Entonces son conceptos que inmediatamente Abraham tampoco podía mucho entender esto. Primero porque su condición de su mujer estéril, su edad y todo esto, y esta promesa es antes que nazca Isaac, 25 años antes que nazca Isaac. Entonces le está dando una promesa increíble que tiene un alcance no solamente familiar, podríamos decir en el caso de Abraham, sino que un alcance mundial. Con mayor razón cuando viene la promesa a los patriarcas. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a los patriarcas? Primero, que Israel sería siempre su pueblo, pero que el mensaje de salvación era un mensaje universal, no un mensaje local. Isaías 11, 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Será buscada por las gentes, por los gentiles. Claro, a los pueblos, a los gentiles. Entonces, la raíz de Isaí es la línea
davídica, ¿no es cierto? La línea del reinado davídico. Esa es la línea que se llama la línea de la realeza, bajo la cual vendría el Mesías. Isaías 49, 6. Pero fíjense en el término siempre naciones, en plural, o gentes, que es la palabra goin. Isaías 49, 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Cuánto se parece eso a Mateo 24, 28? O 28, perdón, 24, ¿no es cierto? Ahí está. También te di por luz a las naciones, pero le está hablando a Israel. Israel debía ser la luz de las naciones, así como la iglesia debe ser la luz del mundo, los cristianos. Siempre el plan de Dios era el mismo. ¿Ya? Israel debía ser luz de las naciones, hasta lo postrero de la tierra, ¿no es cierto? Claro. Isaías 52, 15. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿A quién se está refiriendo eso? A Jesús, ¿no es cierto? Él va a estar, iba y estuvo, de hecho, delante de reyes y de todo esto, y llevó el mensaje a las naciones. Isaías 63. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Andarán las naciones a tu luz, ¿no es cierto? Entonces está hablando de gentiles, no está hablando de Israel. Incluye a Israel, por supuesto, pero está hablando de los gentiles. Por lo tanto, el plan de Dios de salvación nunca dejó afuera a los gentiles. No es que el Antiguo Testamento era para los judíos y el Nuevo Testamento para los gentiles, no. Toda la Biblia es para todo aquel que Dios ha llamado. Y los judíos debían ser luz del mundo, debían ser, ¿no es cierto?, realmente ese faro a través del cual las naciones recibieran el mensaje también de salvación. Salmo 2:8. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. El reino mesiánico, el Mesías esperado por los israelitas, torcidamente ellos creían que venía por ellos solamente, pero la herencia de Jesús es todas las naciones, todas las naciones. 86:9. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Imagínate eso en la mente del profeta Isaías, ¿no es cierto? Es como él vivía en un tiempo donde todas las naciones, menos Israel, y algunas veces, y muchas veces en realidad, Israel caía en la idolatría, pero todas las naciones que rodeaban a Israel eran naciones idólatras. Él escribía esto, y ¿cómo es que esto pudiera llegar a suceder? Él lo veía imposible. David, ¿cómo es que ve esto él? A eso me refiero con la profecía del tiempo futuro. Los profetas no tenían idea cómo eso iba a suceder, no sabían. Porque son cosas, ¿cómo es que todas las naciones te van a adorar? ¿Cómo es que todas las naciones te van a adorar? Siguiente, Salmo 22, 27 y 28. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. ¿Cuál es la constante de todos los pasajes que hemos leído? Todas las naciones, ¿cierto? Todas las naciones, los confines, hasta el último de la tierra, en fin. Entonces, estamos revisando pasajes de los muchos que hay que hablan justamente de que la salvación era un plan de Dios no solamente para la nación de Israel. Ahora, ¿cómo es que los israelitas llegaron a creer que eran solamente para ellos y a cerrarse a todo esto? Eso es algo también increíble, pero sucedió. Habacuc 2:14. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, Israel fue elegido. Eso es innegable y uno nunca puede, y siguen siendo pueblo de Dios. Aun cuando ellos no lo reconozcan, Dios no los ha desconocido, porque si Dios los hubiese desconocido ya no existirían. La prueba más grande de que Dios no ha abandonado a Israel, ¿no es cierto?, es que todavía existe. Entonces, ahora, Israel fue tomado para, justamente, por eso cuando, ¿se acuerdan cuando leímos Romanos? Cuando Pablo dice, ¿de qué sirve entonces ser judío?
Claro que sirve ser judío, porque a través de los judíos vino la ley, vino el Mesías, las promesas, todas las cosas. Ahora, ellos, para Dios poder, no poder en realidad, Dios creó un plan en el cual, por supuesto que Israel se iba a desviar todo, y esa desviación iba a provocar ¿qué cosa? La inclusión de los gentiles. Pero la inclusión de los gentiles no era un plan del Nuevo Testamento, es un poco el mensaje que quiero que nos quede, sino que era la idea de Dios siempre, siempre, ¿ya? Desde un principio. Entonces, Habacuc 2:14 dice: Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Exacto, hay una alabanza de eso. Sí. Entonces, hay mucho más. Ahora, vamos a leer vamos a escuchar la voz de Dios a través del apóstol Pablo en el capítulo 2 de Efesios, versículo 11, 12 y 13. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros erais gentiles en carne, que erais llamados incircuncisión, de la que se llama circuncisión en carne. Pausa. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la carne, nunca al propósito espiritual. En cuanto a la carne, la cual se hace con mano. Que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel, y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Cristo. Dice, estabais lejos, no dice estabais fuera, dice estabais lejos, fuisteis acercados, ¿no es cierto? Entonces ahí está explicando el apóstol Pablo el misterio de la iglesia, por así decir, ¿no es cierto? Le está diciendo que en otro tiempo los goín, los gentiles, estaban fuera de la nación de Israel en lo carnal, como simiente. Nosotros no somos nación de Israel, por lo tanto las promesas abrahámicas, salvo la de la fe, nosotros no tenemos, ¿se acuerdan que lo vimos? No tenemos promesa de territorio, no tenemos promesa de nada de ese tipo. Esas son promesas específicas para Israel. Pero esa es la promesa en la carne. Pero la promesa espiritual sí la tenemos. En ti serán benditas todas las naciones. No todos los habitantes de todas las naciones, sino que de todas las naciones Dios bendecirá habitantes, ¿no es cierto?, para la salvación. Entonces, sigue. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, deshaciendo la pared intermedia de separación. Pausa. Ahora, ¿cuál era esa separación entre los gentiles y los judíos? Esto es súper importante. Súper importante. Lea, no invente, lea, versículo 15. Deshaciendo en su carne las enemistades, que eran la ley de los mandamientos, en orden a ritos. Ahí está. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos ahora bajo la ley, pero no que Dios haya abolido la ley, sino que Dios en Cristo cumplió la ley. Cuando yo estoy bajo la gracia, también estoy bajo la ley, pero bajo la ley cumplida. ¿Se entiende eso? Estar bajo la gracia es estar bajo una ley cumplida. Estar sin la gracia es estar bajo la ley incumplida, sabiendo que yo no la puedo cumplir. Por lo tanto, estoy no bajo bendición, sino que bajo maldición. La única manera en que yo puedo estar en bendición es bajo la gracia, porque la gracia, ¿qué significa? Que Jesús pagó por mí, que Jesús cumplió completamente la ley por mí. Y entonces en Cristo yo soy cumplidor perfecto de la ley. Pero la ley no ha sido borrada. Ahora, ¿qué es lo que ha sido borrado? ¿Qué dice? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, guardar el Shabbat, ¿no es cierto? No comer esto, no hacer esto, no ir para allá, no acá, no allá. Esa ley ya se cumplió, esas eran ordenanzas. ¿Se entiende? Para ese tiempo. Para ese tiempo, bajo ese concepto. Ahora, Cristo cumplió la perfecta ley, ¿no es cierto?, en todo orden de cosas y en todo sentido. Por eso es que nosotros en Cristo somos cumplidores de la ley. Porque la ley no fue dada para que nosotros fuéramos santificados a través de ella, sino que la ley fue dada originalmente para que nosotros nos diéramos cuenta que somos pecadores y que no podemos cumplirla. Y eso nos tiene que llevar no a esforzarnos por cumplirla, sino que a esforzarnos o a ir o recibir y ver la gracia que Dios tiene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de Jesucristo.
Entonces, Él es nuestra paz, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanza. La iglesia hoy día no tiene ordenanza. Las dos únicas que se pueden considerar como tales es el bautismo y la cena del Señor, ¿no es cierto? El bautismo y la cena del Señor. Pero ambas son ordenanzas simbólicas. Simbólica. Continúa, por favor. Para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliando a ambos con Dios por el madero, en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, que por él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros y advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, sobreedificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Los apóstoles y los profetas tuvieron un ministerio de fundamento. Cuando se termina el fundamento, se acaba el ministerio. No hay más profetas, no hay más apóstoles. Ahora todos nosotros hablamos la palabra de Dios y eso sí se puede decir, profetizamos, pero no profetizamos en el sentido de un cimiento ni de una nueva revelación, sino que hablamos lo que ya está escrito. Recuerde que la palabra profeta significa genéricamente hablar hacia afuera, nada más. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesús, el Cristo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados por morada de Dios en el Espíritu. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces, todo eso explica explica profundamente el misterio que se revela por medio del apóstol Pablo de aquello que los profetas escribieron, inspirados también por el Espíritu Santo, que era la inclusión desde siempre o desde el comienzo de los gentiles dentro de la salvación y del plan de salvación de Dios para la humanidad. ¿Ya? Y entonces, esa situación es fundamental considerarla. ¿Por qué? Porque hoy día, si un judío se convierte, es parte del cuerpo de Cristo en esta dispensación, que es la iglesia. ¿No es cierto? Es la iglesia. Por lo tanto, el concepto es tal como fue en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la iglesia comenzó, los primeros 100 años, era mayoritariamente judía. Ahí se cumplía perfectamente lo que está diciendo acá. Se derribó la pared, ¿no es cierto? Los gentiles, cuando Pedro dice, también a los gentiles, en el libro de los Hechos, ha sido revelado el Evangelio. Ahora me doy cuenta que también los gentiles son parte de esto. El Espíritu Santo le estaba trayendo a la memoria todo esto que era la enseñanza que Jesús les dio durante esos 3 años. Porque recuerden que Jesús usó ¿qué cosa para enseñarle a los discípulos? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no estaba escrito. Jesús durante esos 3 años de ministerio y de enseñanza a sus apóstoles les enseñó esto. Por eso recuerden en el libro de los Hechos, cuando en el capítulo 2 el apóstol Pedro hace su primera predicación, usa por lo menos 10 citas del Antiguo Testamento. Cuando Esteban hace su defensa en más de 50 versículos, ¿no es cierto? Lo hace en el capítulo 8. Lo hace usando completamente el Antiguo Testamento. Ahora se completaba el hecho de que el Espíritu Santo les enseñaría todo o les revelaría todo lo que ellos aprendieron de Jesús. Todo lo que ellos aprendieron de Jesús y lo entendían perfectamente y lo podían enseñar y predicar. ¿Ya? Entonces, la importancia de este capítulo 15 en esta parte es el hecho, ¿no es cierto?, de que efectivamente el apóstol Pablo nos demuestra que la salvación era un plan para todas las naciones, para todas las naciones. Dice el versículo 19, mira. Guillermo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No dice miembro de Israel. No, de la familia de Dios. ¿No es cierto? Le está hablando a los gentiles, le está diciendo ustedes antes estaban lejos, ahora se han acercado, antes no, estaban sin Dios, ahora están con Dios, ahora ya no están, se derribó la pared de los mandamientos, de las ordenanzas,
En Cristo está la ley cumplida, no está abolida, está cumplida, ¿no es cierto? Porque a veces los cristianos solemos decir, nosotros no estamos bajo la ley. Nosotros no estamos bajo la ley antigua, el concepto de la ley del Antiguo Testamento, como ordenanza, pero estamos bajo la ley de la gracia, que para que pueda ser gracia tiene que haberse cumplido la ley, porque la gracia no es tolerancia, la gracia es justamente que Dios satisface su justicia en la persona de Jesucristo y nos imputa gratuitamente eso. Eso que dice, ¿se refiere a eso? ¿No se moverá ni una jota ni una tilde? Claro. ¿Se refiere a esa ley? Absolutamente, a esa ley. Porque recuerden, no estaba escrito el Nuevo Testamento. Ahora, el Nuevo Testamento cita más de 1500 veces el Antiguo Testamento. Pablo no habla nada que no esté amparado por el Antiguo Testamento. Cuando dice un nuevo mandamiento os doy, el Señor Jesucristo está hablando de que nos amemos unos a los otros como Cristo nos ha amado, ¿no es cierto? Ama a Dios y ama al prójimo. Eso estaba ya en el Decálogo. Recuerden, los primeros 4 mandamientos en nuestra relación con Dios y los siguientes 6 mandamientos en nuestra relación horizontal con nuestros semejantes. Y ese es el concepto del amor. Ese es el concepto del amor. Entonces, todo lo que está en la Escritura está... Por eso es que la Escritura explica la Escritura. La Escritura no es de interpretación privada. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo comenzar a divagar en qué pudiera ser esto. La Biblia dice claramente qué es lo que es. Y cuando no es tan clara a nuestros ojos, nosotros nos debemos quedar con la afirmación de Dios. Dios no tiene confusiones. Por eso es que no hay áreas grises. Hay áreas que no están completamente explicadas. ¿Pero por qué se transforman en áreas grises? Porque nosotros tratamos de sacar conclusiones que la Biblia no nos dice. Cuando tú, por ejemplo, tienes un movimiento o personas que se llaman cristianas y no creen en el rapto, no creen en el milenio, ¿cómo es eso? Si la Biblia lo dice textual. ¿Cómo entonces empiezan a qué? A alegorizar y a dar interpretaciones privadas a algo que está claro ahí? 1000 años en los cuales el Señor Jesucristo va a reinar desde Israel, Satanás va a ser atado por 1000 años, el anticristo y el falso profeta se van a ir tiro al lago de fuego y al final de esos 1000 años va a soltarse otra vez a Satanás, va a haber otra rebelión y después de eso la tierra va a ser destruida. El milenio es un periodo en el cual Dios restaura el planeta, no lo hace nuevo, lo restaura. Cuando Isaías dice cielos nuevos y tierra nueva, se está refiriendo al futuro. La restauración del planeta es para cumplir el 7º milenio, que es el periodo del descanso. Apocalipsis habla 7 copas, 7 trompetas, 7 esto, 7, 7, 7, 7, 7. ¿Por qué? Porque la palabra 7 significa lo perfecto, y lo perfecto significa algo que está completamente terminado, algo que no hay nada más que hacer. ¿Ya? Por eso es que al 7º día, Dios dice en la creación, descansó. El 7º milenio es de reposo para la tierra. Dios va a cumplir su plan. El paraíso que perdió Adán se va a restaurar en el milenio. Se va a restaurar en el milenio. Pero la carne que cayó en el Edén nunca más se va a recuperar. Por eso es que tenemos que tener cuerpos glorificados. ¿Ya? Entonces, dice el versículo 19, no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esa es la situación. ¿Ya? La próxima semana vamos a terminar el libro de Romanos, tomando el capítulo, la segunda parte o la tercera parte del capítulo 15, que es desde el versículo 22 al 33, que habla más bien del deseo de Pablo de ir a Roma y cómo es que aquí concurren 2 cosas maravillosas. El hombre o el siervo que Dios usó, pero grandemente para enseñarnos todo lo relacionado con la soberanía de Dios, donde está la elección, donde está la predestinación, ¿no es cierto? Que son temas que nosotros no entendemos en su totalidad, pero está de tapa a tapa en la Escritura, ¿no es cierto?, enseñado que Dios es soberano para elegir según Él quiera. Él tiene propósitos.
Pero ese mismo hombre que nos enseña a lo largo del Nuevo Testamento acerca de la elección, es el mismo que se esfuerza gigantescamente por predicar el Evangelio. Él dice, ya acá, yo ya prediqué aquí el Evangelio, y rápidamente el corazón misionero que él tenía le decía, cuando le dice a los romanos, aquí en este pasaje dice, cuando vaya a España voy a pasar a verlo, porque voy a España, porque mi meta es España. El Ilírico es lo que actualmente es la península o la región de los Balcanes, lo que era antiguamente Yugoslavia, Serbia y Croacia el día de hoy. Ese es el Ilírico, pero la meta de él era España. Ahora no sabemos si llegó o no llegó, no lo dice. Pero que era su meta, era su meta. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros debemos obedecer lo que nos corresponde a nosotros. No debemos mezclar la soberanía de Dios con la ordenanza de Dios. Dios nos ordena a nosotros ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, sed santos porque yo soy santo, ¿no es cierto? Eso es lo que Dios nos dice a nosotros, orar sin cesar. ¿Para qué voy a orar si ya Dios tiene todo hecho? Esa no es la actitud cristiana. El cristiano es decir, Dios dice orar sin cesar y debo orar por cesar, interceder por inconversos. Eso es el plano donde Dios quiere que sea obediente. Todo lo demás pertenece a Dios. Las cosas reveladas son para nosotros y las que no son de Dios. Dios revela que elige, no revela por qué lo hace o cuáles son los argumentos que toma en consideración. ¿Ya? Él tomó un pueblo, el más insignificante de todos. Él tomó a una tribu nómade y la transformó en una nación que ha sido capaz de pasar, imagínense, miles de años. Todos los demás imperios sucumbieron. Todos los demás imperios sucumbieron. E Israel permanece. Y hoy Israel es una potencia a nivel mundial. Israel no ha reconocido a su Mesías, pero Dios no ha desconocido a su nación, a su pueblo. ¿Ya? Por eso es que es tan importante la oración que hacemos nosotros también, que haya misioneros que vayan a Israel, que haya gente que pueda con un corazón de amor, amar a esa nación que es hoy día, hoy por hoy probablemente la nación o una de las naciones más cerradas al Evangelio, en el sentido de que hay una ortodoxia dominante que impide eso. Pero cuando tú hablas con la gente común tiene hambre de Dios, tiene hambre de Dios. Entonces, esa es una situación que nosotros también tenemos que considerar. Bien. Estamos, hoy día vamos a terminar el último capítulo, el capítulo 15, perdón, de Romanos. Y vamos a recordar que el capítulo 14 decía de relación con la unidad del cuerpo. Y el capítulo 14 hablaba de la debilidad de los débiles en la fe. Entendiendo este concepto de los débiles en la fe, no se olviden en situaciones secundarias, no en situaciones de carácter doctrinal, ¿ya? No en situaciones de carácter doctrinal. Por eso es que es importante recordar que todo el capítulo 14 y la primera parte del capítulo 15, el apóstol Pablo lo utiliza para establecer justamente este concepto de que nosotros podamos tener entre nosotros un buen trato, ¿ya? Un trato cordial, un trato amoroso, independiente de si nosotros tenemos un conocimiento profundo o no de nuestro hermano o de nuestra hermana. Situación que es muy probable que sea así. Nosotros muchas veces. Entonces yo pongo, ¿no es cierto?, en duda efectivamente la veracidad del mensaje, porque cuando dicen no hay otro evangelio, no se está refiriendo solamente al hecho del mensaje de salvación. Todas esas iglesias hablan de Jesús.
El tema cuando habla de evangelio el apóstol Pablo es como la suma de toda tu palabra, es la verdad. Entonces, importante eso, porque eso no es una situación secundaria. Cuando un movimiento que es muy grande, por ejemplo, como el movimiento adventista, establece que como parte de la doctrina hay que guardar el sábado obligatoriamente, entonces eso tampoco. ¿Por qué? Porque esto es estar bajo la ley, nosotros estamos bajo Cristo. No es que la ley se haya anulado, sino que Jesús lo cumplió. Ahora, nuestro reposo no es un día, es Jesús. Hemos entrado en el reposo de Jesús. Está bien si lo quieres hacer por tradición, por lo que sea, o porque te crees judío, o que no sé, por tu tatarabuelo era judío y quieres conservar, ya está bien, pero esto, imponerlo como una doctrina obligatoria, además, sumarlo al hecho de que alguien no es cristiano por esto, no es así. Por lo demás, lo he dicho yo hasta el cansancio, el día sábado no es la palabra es Shabbat, que significa reposo, y era el séptimo día judío. Nosotros no podemos decir el día sábado porque el día sábado de partida es Saturno. Lunes, Dios la luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno. Nosotros tenemos nombres de ídolos en nuestros días. Lo que dice diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Está claro? Porque dice Romanos, ese es el equilibrio. Romanos 15:2 dice que debemos agradar en todo lo que sea para edificación de los hermanos. Y alguien pudiese pensar que este concepto agradar se toma en términos general de hacer lo que sea con tal de que el otro se sienta bien. No importa si a lo mejor a ti te gusta, tú eres católico, ¿no es cierto? Y es otra manera de ver la fe, es otra manera de esto. Esa es como la parte gruesa, pero también pueden haber situaciones en la parte no tan gruesa, no tan gruesa. Muchas veces se dice que nosotros debemos aceptar tal o cual cosa, y quizás lo hemos hecho por mucho tiempo, y la verdad es que bíblicamente a lo mejor estamos cometiendo un error, y al cometer ese error de permisividad, hemos dejado que movimientos que son francamente heréticos se desarrollen en el tiempo por esta pseudo instancia de decir que algo es secundario. Me explico. La Biblia dice claramente, por ejemplo, el término, lo hemos revisado una y otra vez, el término del apóstol, ¿cierto? Cuando tú tienes movimientos que aseveran doctrinalmente y al nivel de la doctrina de Cristo, que hoy día hay apóstoles igual que los 12 apóstoles de Jesucristo, entonces ahí no estamos frente a una situación secundaria. Aunque se llamen hermanos, es una situación doctrinal. Y ya lo hemos explicado, ese es el séptimo día. Ahora, cuando la iglesia comenzó, la iglesia tomó por conducta, no por doctrina, por conducta, celebrar el primer día de la semana, a razón de la resurrección de Jesucristo. Y el primer día de la semana, en el caso nuestro, equivale al domingo. Y esa es la razón por la cual nosotros nos congregamos corporativamente el día domingo. Pero nuestro reposo no es un día, ¿ya? Es la persona de Jesucristo. Hemos entrado en el reposo de Dios. Por lo tanto, esos son aspectos que nosotros, por eso estamos hilando mucho más fino quizás de lo que habitualmente nosotros hilamos. Estamos acostumbrados, que de hecho incluso algunos no lo hacen así, es tan espantoso que muchos no lo hacen así y no tienen problemas en aceptar la herejía romana y considerarlo otra forma de cristianismo. Pero la verdad de las cosas es que cuando nosotros estamos pensando verdaderamente en lo que dice Gálatas, tenemos que pensar que la situación es mucho más profunda de la que nosotros creemos, ¿ya? De lo que nosotros creemos. Por eso el cristianismo bíblico debe sujetarse específicamente a la doctrina bíblica. Por cierto, que guardar el Shabbat está en la Biblia, pero por otro lado está también cómo es que Jesús no lo borra, lo absorbe, lo cumple. Y entonces nosotros hoy día, todos los días de la semana, tenemos reposo en el Señor.
y el día que tenemos es un día para congregar. La iglesia se reunía corporativamente el primer día de la semana. Ahora, si la iglesia quisiera reunirse el día martes, miércoles, jueves o cualquier otro, en un número de 300 personas ya estamos diciendo que es muy poco lo que podemos tener de cercanía desde el punto de vista de poder conocernos más profundamente. Ahora, siempre se hacen intentos, el paseo, todo esto, pero ustedes saben que resulta siempre bastante imposible que se logre eso, que además es una situación que no es una meta, no es una meta. El tema es que nosotros sepamos, como hermanos, tener siempre esa actitud de bondad hacia el otro, entendiendo que cuando en el versículo 2, ¿no es cierto?, de Romanos 15:2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Este agradar en lo que es bueno para edificación nunca es ceder en lo doctrinal. Por el contrario, Gálatas, para que nosotros tengamos el equilibrio, Gálatas 1:6 al 10 nos dice claramente, un pasaje que todos Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fíjense, el propósito es siempre perturbar. Estamos hablando de los débiles en la fe, ¿no es cierto? Perturbar a los hermanos más débiles probablemente, ¿no es cierto?, con situaciones que son de carácter secundaria y que se tratan de imponer como doctrinales. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica